Buenas tardes, mi nombre es María Carolina Ocampo Barreto y hoy le voy a hablar sobre la vacuna contra el neumococo conjugada. Bueno, la vacuna fue descubierta en el año 1881 por Louis Pasteur y George Miller Stenberg. Ambos inyectaron saliva en conejos y los aislaron. Observaron la bacteria. Desde ahí ha recibido varios nombres. Entonces, en 1920, la vacuna del neumococo recibió el nombre de Diplococcus pneumoniae. Y en 1980 fue aceptada como Streptococcus pneumoniae. Se conoce por el análisis de los cadáveres que la mayoría de los muertos de la pandemia de la gripe española en 1918 fueron causados, que la mayoría de esa muerte por esa pandemia fueron causados por las neumonías bacterianas secundarias y el neumococo. El antígeno que descubrieron se descubrió en 1928, fue el antígeno polisacárido capsular, fue descubierto por Frederick Griffith y él descubrió que el antígeno tenía dos cepas. Una de las cepas era lisa o cepa S, que producía la enfermedad o cápsula bacteriana, y la otra es la rugosa o cepa R, que no la producía y estaba sin envoltura. Bueno, la descripción de la enfermedad que se previene es causada por la bacteria Streptococcus pneumoniae, que puede propagarse de una persona a otra mediante contacto cercano, o sea, por medio de goteo. Pues es aéreo. Puede provocar infecciones en los pulmones, como la neumonía. Entonces, la neumonía es la inflamación de los pulmones causada por la infección de un virus o una bacteria, que se caracteriza por la presencia de fiebre alta, escalofríos, dolor intenso en el costado, afectando el tórax, tos y expectoración. También produce bacteriemia, que dice que es una descarga pasajera de bacterias en la sangre a partir de un foco infeccioso, que se manifiesta por temblores y aumentos de temperatura. También sepsis, que es una enfermedad muy grave. Ocurre cuando el cuerpo tiene una abrumadora respuesta inmunitaria a una infección bacteriana, o sea que el mismo cuerpo se ataca. Tenemos la meningitis, que como lo vemos acá, dice que el recubrimiento del cerebro y la médula espinal. La meningitis es una enfermedad infecciosa provocada ya sea por un virus o por una bacteria. Hace que se inflamen las meninges, que son unas membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Cuando se infectan solo las meninges, se habla de meningitis. En algunas ocasiones las bacterias se introducen en la sangre y se diseminan, denominándose sepsis neumocóxica. Tenemos la sinusitis, que es la inflamación de los senos paranasales, que puede ser ocasionada, pues se puede dividir la sinusitis en dos, en aguda y en crónica. La aguda pues puede ser ocasionada por un resfrío o por alergias, y la crónica, que puede durar hasta 8 semanas, es ocasionada por una infección o neoplasias. Los síntomas de la sinusitis crónica es dolor de cabeza, dolor facial, secreciones nasales, congestión nasal, y para su tratamiento requiere de antibiótico. La mayoría de los casos, seguimos con la otitis. La otitis media es una inflamación
en el oído medio. Usualmente la inflamación va acompañado de un dolor intenso, de fiebre y trastornos en la audición. La mayoría de los casos ocurre por el paso de la bacteria desde la nasofaringe a la tráquea, el oído medio y el pulmón. El tipo de vacuna. La vacuna de la neumonía es una vacuna inactivada o muerta de polisacárido conjugado. El polisacárido se combina químicamente con una proteína que lo lleva de la respuesta inmune de las células T independientes a las dependientes, incrementando la respuesta inmune en la población infantil y a un mejor efecto booster. El efecto booster es que va de recuerdo o de refuerzo, entonces no tienen suficiente con la primera aplicación de la vacuna, por eso es necesario volverla a aplicar. En este caso, pues como la neumococo, se debe aplicar a los 2, a los 4 meses y vuelve y repite el año para reforzar. Entonces ahí estamos creando el efecto booster. La presentación. La vacuna neumococo conjugada viene de cavalente, que es líquida o en un frasco o ampolla, vial unidosis, o sea que tiene una dosis por 0.2 miligramos. La vacuna de neumococo conjugada 13 valente. Viene en una jeringa prellenada o vial unidosis también, por lo mismo 0.5 mililitros. Y todas deben mantenerse a temperaturas entre 2 y 8 centígrados, no congelar, protegida de la luz. Su composición. Una dosis de la vacuna conjugada decavalente, o sea de 10 valentes, contiene 1 microgramo de polisacáridos de los serotipos 112, 512, 6B1, 2, 7F, 12, 9B1, 2, 1412 y 23F1. Y 2 y 3 microgramos de los serotipos 41, 2, 18C1, 3 y 19F1, 4, absorbidos en fosfato de aluminio conjugado a las proteínas portadoras de la proteína D, que es derivada de la influenza no tipificable, y el toxoide tetánico o toxoide difterico. La vacuna 13 valente, además de los serotipos anteriores, contiene serotipos 3, 6A y 19A. La vía o sitio de administración. Intramuscular, la vacuna es intramuscular, no caminadores, vasto externo tercio medio cara anteral del muslo, como aquí lo vemos. Dividimos la parte del fémur como en la zona trocantérica y la parte del fémur donde termina, y la dividimos en 3 secciones. Entonces aquí entre la mitad de las 2 secciones, en la cara tercio medio cara anterolateral del muslo, o sea la parte donde se ve, donde queda al frente, al lado de nosotros, ahí se aplica la inyección. Esto es para los niños que son no caminadores, y para los caminadores vamos a aplicarla en la región superior central del muslo, del deltoides del brazo. La dosis de la jeringa y la aguja es de 0.5 mililitros, que contiene 1 mililitro, y una aguja de 23 G por 1. El esquema. En menores de 1 año se aplican 2 dosis. La primera a los 2 meses de vida, la segunda a los 4 meses de edad y un refuerzo al año de edad, con un intervalo mínimo de 8 semanas entre la primera y la segunda dosis, y de mínimo 8 semanas entre la segunda y la dosis de refuerzo. Para niños y niñas que inician el esquema entre 12 y 23 meses de edad, o sea, antes de los 2 años, se aplican 2 dosis con intervalo de 8 semanas entre ellas. Y para los niños entre 24 meses, o sea, 2 años y 35 meses, se aplica una única dosis. Las contraindicaciones. Pues si presenta reacción alérgica grave, como es anafilaxia,
en el momento de la aplicación de la vacuna, después de una dosis anterior a esta vacuna, de cualquier vacuna con toxoide difterico, que eso pues se nombró que hacía parte de los componentes de la vacuna, o un acompañante de la vacuna, de esta vacuna de meningococo, o de cualquier vacuna de toxoide difterico, pues porque hace parte de los componentes. Su efectividad, su eficacia y efectividad. Se ha encontrado una eficiencia del 100% por las formas invasivas. Pues yo pienso que la eficacia y la efectividad va acompañada del esquema que se realiza, que se hace como el efecto Booster. Entonces, pues para que haya una mejor efectividad al 100%. Reacciones adversas. Entonces vamos a hablar de las leves. Dice, las reacciones adversas más frecuentes observadas en lactantes después de la vacunación primaria y después de la vacunación del refuerzo fueron enrojecimiento e inflamación del sitio de la inyección, irritabilidad, pérdida del apetito, somnolencia, dolor, fiebre en menores de 2 años. ¿Listo? Los moderados, induración en el sitio de inyección, diarrea y vómito. Entonces, pues para eso, pues aconsejamos a la mamita que se le aplique sulfato de magnesio para ayudarle a desinflamar un poquito el sitio de la inyección. Y las graves, pues que puede presentar las reacciones alérgicas, pues debido a la composición que tiene la vacuna como tal. Entonces, reacciones alérgicas a dosis previas o a cualquiera de sus componentes. El esquema de vacunación. Entonces tenemos al nacer, a los 2 meses, a los 4, a los 6, a los 7 meses, al año, a los 5 años. Se está manejando también las adolescentes de 9 a 17 años. Las madres gestantes de 26 semanas de gestación, de 14 semanas de gestación a 26 semanas de gestación. También los adultos mayores de 60 años. Es importante llevar el carnet de vacunación. Hay que recordar que las vacunas son gratis y se puede acudir a cualquier centro de salud más cercano o en donde estén haciendo las campañas de vacunación. Entonces, pues gracias. Hemos terminado.